Si el mercado se le da vuelta, y ahí viene la contestación a tu pregunta, si todos los agentes económicos comienzan a percibir esta debilidad, y probablemente tengamos presión cambiaria. Por eso Caputo habla cada rato de que ya llega el acuerdo del fondo, que el acuerdo del fondo va a traer plata, va a traer miles de millones de dólares y eso nos va a ayudar y que los bancos ya tienen un swap. Trabajan sobre esa expectativa. Quédense tranquilos que van a venir más dólares. Devaluando Brasil, precios internacionales a la baja, menor liquidez para los emergentes y menor demanda externa a Estados Unidos, bueno, yo que el gobierno me preocuparía. Económicamente se hace balance para esta época, ¿no? O se está cerrando balance. ¿Cuál es el tuyo, Roberto? Mira, si vos tuvieras que balancear el primer año de Milei, lo tenés que dividir en 3 patas o un rompecabezas de 3 piezas que encajan. En primer lugar, es cierto que ha logrado una estabilidad precaria de las 3 variables de la economía, el dólar, la tasa de interés y los precios, es decir, quiero decir, bajó la volatilidad, están todos por debajo del 3%, en torno al 3% mensual, y esa estabilidad que ha logrado tiene un costo, que es la segunda pieza del rompecabezas, que es un deterioro enorme de la economía real. El balance del año lo dice el propio proyecto de ley de presupuesto que presentó el Ejecutivo al Congreso. El Producto Bruto Interno cae 3,8%, la inversión el 22%, el consumo casi el 7%, 6,9%, y sobre todo las importaciones, desde un año bajo como fue el 2023, caen un 20%, lo cual te está planteando el problema de la actividad. ¿Por qué tenés este deterioro? A eso agregale el salto que da la pobreza de 40 a 52, la indigencia de 8 a 18, el desempleo de 5,7 a casi 7. Digamos, vos tenés un escenario en el cual Milei consigue una estabilización en base a un deterioro muy grande de la economía real, y la tercer pieza es que, y es lo que nos preguntamos todos, y somos parte, o yo me hago cargo parte como mi cuota de dirigente, la falta de resistencia político-social o, bueno, atribuible a la oposición. Esas 3 piezas, si yo tuviera que balancear el gobierno de Milei, te digo, hay una estabilidad que es muy precaria, después si querés te digo por qué es precaria, lograda a costo de un brutal ajuste sobre la economía real, y una oposición que, en parte por un mal gobierno, en parte por los desencuentros del peronismo, no ha podido encontrarle el agujero al mate para enfrentar esto. Ahora, Roberto, ¿no debería ser al revés, no la prioridad la economía real en un gobierno, más allá de las características que tiene Javier Milei? ¿Cómo puede ser que tensione tanto la vida de las mayorías de los argentinos y las argentinas? Por eso esto lo hilvano con esto que vos me decías, bueno, porque es precaria esta estabilidad. De mi parte pondría el factor social en esa precariedad. Sí, claro. En primer lugar, y esto lo incluso creo que lo hemos hablado en alguna columna con vos y tu equipo, vos podés tener un plan de estabilización que reduzca la volatilidad de las variables, sin duda la inflación, estabilice el dólar, pero que mantenga funcionando la actividad económica. Digamos, los planes de estabilización que alcanzaron una reducción, de la volatilidad de las variables a costa de esta paz de los cementerios, a costa de deterioro de la economía real, duraron poco. Y es fácil, yo hago un deterioro de la política de ingresos, hago caer el salario, las jubilaciones, no hay obra pública, no hay presupuesto universitario, y nadie consume, evidentemente tampoco nadie invierte, voy a conseguir un nivel de estabilización. Ahora, los hechos concretos evidencian que estos planes duran poco. En parte por la resistencia social, en parte porque además van camino a un desequilibrio macroeconómico que ya lo está evidenciando Milei. A pesar del blanqueo, de una enorme cantidad de dólares que ingresaron,
a pesar de la contracción de la actividad que le da un excedente de balanza comercial también muy grande, hay más de 35.000 millones de dólares dando vuelta, no acumula dólares en Banco Central, no atesora esos dólares en Banco Central. Entonces la estabilización del sector externo es precaria. Mientras logre contener el ancla fiscal, es decir, no giro plata a las provincias, a las universidades, deterioro las jubilaciones, mientras logre contener la actividad, entonces no se importa, y bueno, va a tener, pero este tiempo es poco, porque la economía va a seguir cayendo. Entonces, ¿por qué te digo que es precaria? Primero, porque desde el orden macroeconómico no ha logrado acumular reservas en Banco Central como para darle solvencia externa. Y desde el orden social, el deterioro de la economía tiene los límites que impone la propia situación social. Bien. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Víctor Mastrangelo te saluda. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Muy bien. Roberto, la semana pasada hubo algunos movimientos que generaron bastante tensión a nivel económico. Creo que está referido un poco a esta precariedad de la estabilidad que vos decías, cuando una empresa automotriz resolvió retirar 780 millones de dólares y eso obligó al gobierno, para sostener los tipos de cambio, a vender más de 600 millones, que sumado a lo que ya venía vendiendo, anduvo pisando los 1.000 millones de dólares, de los que el Banco Central se tuvo que desprender para sostener los tipos de cambio. Esta situación, en estas condiciones, con los dólares financieros subiendo, más allá de que los tienen pisados, con el dólar ilegal también subiendo, ¿es sostenible en el tiempo? ¿Es una señal lo que pasó con la automotriz esta de lo que puede suceder en los próximos meses? Sí, claro que es una señal, porque digamos, y Caputo ya lo hizo entre el 2016 y el 2018, y eso nos condujo de nuevo al Fondo Monetario, porque se la patinó toda. Digamos, vos estás pagándole a los agentes económicos un precio, una renta financiera, para que dejen sus excedentes en pesos a cambio de mantenerle quieto el dólar. De modo que obtengan una renta financiera en dólares abultada. Sí, ese es el esquema que armó Caputo y esos son los dólares que están circulando y con eso ha contenido el dólar. Ahora, hay un momento en que los agentes económicos realizan esa ganancia en dólares. Es decir, bueno, yo gané 3% mensual en dólares, voy al mercado, compro y me la llevo al contado con liqui si es empresa, al MEP si es un particular, y realizo la ganancia. Y ahí es donde los agentes económicos empiezan a ver que el Banco Central no tiene tanta espalda para garantizar esa renta financiera que está promoviendo. Lo que hace la automotriz es decir, bueno, me reducen el costo de importar, de pagar importaciones, yo aprovecho y pago, saco la plata, ya gané bastante plata en el mercado financiero, aprovecho que me rebajan el costo de pago de importaciones, es una decisión empresaria muy clara de maximizar la ganancia. Ahora, tiene que ver con la política económica que aplicás. Porque por algo el gobierno levanta el impuesto país, con lo cual favorece las importaciones, por algo el gobierno permite una renta financiera en dólares altísima, porque hablar de 2% de renta mensual en dólares es un disparate. Bueno, todo esto, todo el mundo se da cuenta que esto es un esquema endeble. Entonces se viene lo que se llama la realización de la ganancia o la toma de ganancias. Yo fui ganando 2% en dólares, un mes, 2 meses, 3 meses, pero esto ya empieza a ralentizarse, me voy. Si el mercado se le da vuelta, y ahí viene la contestación a tu pregunta, si todos los agentes económicos comienzan a percibir esta debilidad, y probablemente tengamos presión cambiaria. Por eso Caputo habla cada rato de que ya llega el acuerdo del fondo, que el acuerdo del fondo va a traer plata, va a traer miles de millones de dólares y eso nos va a ayudar y que los bancos ya tienen un swap. Trabajan sobre esa expectativa. Quédense tranquilos que van a venir más dólares. Claro, lo mismo ahora, que hizo con Macri, ¿no? Está lejos. Lo mismo que hizo cuando Macri. Exactamente lo claro. mismo. Mirá, Caputo fue ministro de Finanzas 2016-2017. Tomó deuda a lo bestia, 65.000 millones de dólares del mercado privado. En enero del 2018 pudo realizar la última operación con el mercado privado. Le dieron 9.000 millones de dólares y le dijeron, no te prestamos más. En marzo empezó la corrida
en mayo estaba viniendo el fondo. Tal cual. Del 2018. Bueno, esto no es nuevo, digamos. Los personajes que estaban, Caputo, Sturzenegger, eran los mismos que estaban con Macri. Roberto, ¿hay alguna razón, viendo cómo está el panorama económico, esta estabilidad precaria, la contención de la inflación, pero al mismo tiempo la caída brutal de la actividad económica que parece no encontrar fondos, o sea, sigue cayendo? No. Salvo algunos sectores puntuales, sigue cayendo. ¿Hay alguna perspectiva que lleve a pensar a alguien que en el año 2025 la economía puede crecer, se puede recuperar el salario, se puede recuperar los niveles de consumo, o todo indica que a lo sumo va a seguir todo más o menos como ahora? Mirá, para que eso pase, el gobierno tendría que alterar las bases de esta estabilización precaria. Por lo pronto, cambiar el ancla fiscal y recuperar el rol multiplicador de la inversión pública, mejorar las asignaciones previsionales desde el punto de vista fiscal. Desde el punto de vista externo, bueno, tendría que pensar que el país no está siendo competitivo con este tipo de cambio y hacer algún tipo de corrección fiscal o monetaria. Por lo pronto, tomar nota que nuestro principal socio comercial, Brasil, devaluó 20%, y que si vos estás teniendo hoy sectores como el agro y como el turismo, que son sectores altamente competitivos, con problemas de rentabilidad, es porque esto no está funcionando. Si lo único que es rentable es la renta financiera y un sector como el agropecuario no es rentable, o un sector como el turista, que ha habido importantes inversiones en gastronomía, hotelería, formación de gente, no es competitivo, imagínate que queda para la industria. Entonces, no tenés sectores, ni siquiera los más dinámicos, los más competitivos, que puedan liderar un proceso de crecimiento a razón de pérdida de competitividad por el achatamiento del tipo de cambio. No tenés una política fiscal expansiva, y bueno, el gobierno va a exhibir que respecto del 2024 hay tasa de crecimiento, pero está bien, es como que yo te diga, bueno, llegué al piso y subí un escalón, pero tengo 30 escalones por delante. El año que viene sí, te van a decir, el primer trimestre crecimos respecto al primer trimestre 2024, sí, pero eso claro, no se va a reflejar en el empleo del salario, ni en el consumo. Pero además, el primer trimestre del 2024 hicieron un desastre ellos mismos. Sí, por eso. claro. Si es por expectativa, te van a... Ahora, vos tenés que pensar que devaluó Brasil, tenés que pensar que Donald Trump va a fortalecer el dólar, Exacto. tenés que pensar que el gobierno busca un alineamiento, un acuerdo comercial, un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, cuando aparece Trump poniendo aranceles y levantando el proteccionismo. Es decir, Estados Unidos va a retraer su demanda externa y además va a fortalecer el dólar, con lo cual te va a quitar flujo de capitales y estás en un problema. Y si eso agrega que realmente cumple la promesa de la paz en Ucrania, bueno, va a volver Ucrania al mercado de trigo, de girasol, y va a generar una oferta que haga descender los precios internacionales. Digo, Más. devaluando Brasil, precios internacionales a la baja, menor liquidez para los emergentes y menor demanda externa a Estados Unidos, bueno, yo que el gobierno me preocuparía. ¿Y cómo encaja eso con los dos default, ¿no? Que declararon dos empresas subsidiarias de los Globo, ¿no? En el área agropecuaria. ¿Es un mensaje al gobierno? Hay una señal de un sector que te está diciendo lo que hablábamos antes, no somos rentables. Claro. Claro. No somos rentables. Sí. Ahora para una empresa, ¿no? Un grupo empresario tan grande, esa deuda no parecía tan importante. No es importante, no es que sea importante. Lo que está diciendo es, este tipo de cambio, este nivel de precios internacionales y este nivel de costos internos en dólares, sobre todo la energía, me obligan a mí a reprogramar mis deudas porque no tengo liquidez. Okay. Eso es lo que está diciendo. Bien, también es un mensaje directo al gobierno, ¿no? Absolutamente. Y lee también Idígoras de la Cámara Aceitera, también está diciendo los problemas de rentabilidad que tiene un sector ya no de producción primaria, sino de manufactura de manufactura de origen agropecuario.
Roberto, vos hace un ratito comentabas que, entre otras cuestiones, ¿no? Hubo poca resistencia política social y hablaste y mencionaste el tema de cómo se encuentra hoy el campo nacional y popular. Y no hay un frente nacional, no se ve, yo por lo menos puedo estar equivocado, pero bueno, los hechos parece que me dan la razón. No se ve un frente nacional que levante un proyecto de nación y que pueda contraponerlo a esto, no aparece. Aparecen resistencias, aparecen movilizaciones, aparecen planteos de reorganización, como Cristina encabezando el PJ, y es muy bueno, pero todavía no se logra ver un frente articulado que empiece a oponerse frente a este tipo de políticas. La última, agradeciéndote por supuesto, Roberto, porque la provincia de Buenos Aires, ya que lo mencionabas, se quedó sin presupuesto. ¿Cómo puede afectar esto al gobierno de Axel sumado al ahogo financiero al que lo está sometiendo el gobierno nacional? Y yo creo que es una irresponsabilidad de la oposición política, de toda la oposición política de la provincia de Buenos Aires, el PRO, los libertarios, la Unión Cívica Radical, de quitarle las herramientas que necesita un gobierno para afrontar una presión fiscal como la que pone el gobierno nacional, donde además el presupuesto que manda Axel, su ley impositiva y su autorización de endeudamiento son una contracara de lo que mandó Milei al Congreso Nacional, digamos. Es un presupuesto que no tiene ni motosierra en el gasto, ni impuestazo, ni la autorización de endeudamientos para refinanciar la deuda que dejó Vidal, digo. Entonces, un presupuesto que es contracara, que tiene equilibrio corriente, sin por eso se hayan cerrado organismos, despedido empleos públicos, digo, hay que tener cara muy dura para no apoyarlo. La verdad, sobre todo después que de Loredo y todo, Cobos y no sé cuánto más se fueron a apoyar esta salvajada que está haciendo a nivel nacional Milei. Yo creo que es preocupante. Creo que el gobierno de la provincia necesita el mayor respaldo posible, y también creo que el liderazgo de Axel, por lo menos en este año, ha mostrado muñeca para enfrentar esto. Bien. Roberto, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, que tengas un buen comienzo. Gracias, chau. Chau. Roberto Feletti, economista, ex secretario de Comercio Interior de la Nación, habló con La Vuelta Completa, dejó, un balance, ¿no?